Es toda una bendición poder compartir hoy un tema de vital importancia para personas que desean ser llenados del Espíritu de Dios. Yo sé que este mensaje no se va a quedar solo aquí, sino que luego se va a extender a través de las redes sociales. Y hoy, en esta noche, quisiera hablarles, voy a sintetizar un mensaje que se compone de dos partes. Pues lo que voy a hacer voy a sintetizarlo para poder compartir hoy el tema que se titula de la siguiente manera: la importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, este mensaje, que se compone realmente en dos partes, donde vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y luego desarrollaríamos la segunda parte viendo al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero para no hacerlo largo y en dos partes, sino que se desarrolle todo en un mismo mensaje, vamos a sintetizar, extraemos algunos principios y tocamos algunos puntos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y va a ser suficiente para que entendamos la importancia que tiene que un cristiano sea lleno del Espíritu Santo. Fíjense, cuando nosotros aceptamos al Señor como Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros. No estoy hablando de recibir al Espíritu Santo para nacer de nuevo, no. Este mensaje va dirigido para gente cristiana, gente que ha recibido al Espíritu Santo, pero yo hoy quiero hablar a aquellas personas en las cuales el Espíritu Santo ha hecho morada en ellos, y quiero hablarles en esta noche de la importancia que tiene ser lleno de ese Espíritu Santo que hay en ti. La llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que, Génesis capítulo 1 y el verso 1, el inicio de las Sagradas Escrituras comienza de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Fijaros que ahí aparece el personaje sobre el cual vamos a estar hablando, la persona, el Espíritu Santo. Ya en el inicio de las Sagradas Escrituras vemos al Espíritu Santo en movimiento. Y ahí la palabra movimiento, fíjense que tiene la idea de cuando una madre da calor a sus crías para que éstas nazcan. Entonces ahí la palabra movimiento en el hebreo tiene la idea de producir calor para dar vida. Me imagino entonces al dulce Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, moviéndose sobre el universo, de modo que al calor de su persona todo comience a cobrar vida. Por eso es que en el libro de Job, en el capítulo 26 y el verso 13, hablando acerca del Espíritu Santo, diría: y su Espíritu adornó los cielos. Vemos entonces al Espíritu Santo en medio de la creación, cómo es que comienza a adornar los cielos, porque al paso del Santo Espíritu de Dios todo comienza a brotar vida.
De ahí en adelante, desde el inicio de las Sagradas Escrituras, desde el principio, que vemos al Espíritu Santo moviéndose, dejando la huella en la creación, luego le veríamos a través de la historia, dejando su huella en la vida de los hombres y mujeres, en la humanidad. Por eso es que leemos en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, leeremos la palabra y el Espíritu de Dios venía. Y entonces ocurrían cosas. Leemos como que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y de pronto Sansón empezaba a hacer obras extraordinarias. Y fíjense, se ha dibujado, se ha pintado, se ha intentado mostrar a Sansón como alguien fuerte, que tenía unos músculos grandes, por eso es que él podía tener una fuerza sobrehumana, pero yo me imagino que Sansón, no, miren, déjenme volar mi imaginación, porque yo antes de ver a Sansón como alguien musculoso, como alguien fuerte, me lo imagino más bien como una persona que no tenía músculos, para que cuando él realizara obras extraordinarias de fuerza, la gente que le viera dijera, es imposible que esa fuerza nazca de él, porque no tiene músculos suficientes. Me imagino entonces a Sansón como alguien que no tiene recursos para hacer obras como las que hacía, de coger una quijada de un asno y un montón, 2 montones, 3 montones de hombres. Una fuerza sobrehumana que no venía de él ni de su capacidad, sino que era el Espíritu de Dios que venía sobre él. Veo al Espíritu Santo descendiendo sobre la vida de los profetas y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre Jeremías y éste profetizaba, y venía sobre Ezequiel y éste profetizaba, y venía sobre Isaías y éste profetizaba. Vemos entonces al Espíritu Santo a través de la historia dejando huella no solamente en la humanidad, sino también, aparte de su creación, también en los seres humanos. A lo largo de las Sagradas Escrituras vemos al Espíritu Santo dejando su huella. No es una fuerza activa, no, es una persona dejando la huella en la historia de la humanidad. De modo que en el cierre de las Sagradas Escrituras le vemos en el inicio ya en movimiento produciendo vida, y en el cierre de las Sagradas Escrituras, el último capítulo de la Biblia es Apocalipsis 22, y en el versículo 17 tiene que decir, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Por lo tanto, le vemos en el inicio de las Sagradas Escrituras, pero en el cierre de las Sagradas Escrituras vemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, mis amados, no es una persona anónima. El Espíritu Santo está desde la misma creación. Ya le vemos ahí en movimiento, ha dejado su huella a través de la historia, y en el cierre de las Sagradas Escrituras su voz resonará en el universo diciendo, ven, juntamente con la esposa. Alabado sea Dios para siempre. Por lo tanto, yo quiero hablarles acerca de la importancia que tiene ser lleno del Espíritu Santo. Y miren, si es importante ser lleno del Espíritu Santo, que Jesús muere, resucita, durante 50 días o unos días, Él se está presentando, y se presenta, y se presenta, y se presentó a 500 hermanos, y se presentó a los discípulos, y se presentó a María, y se presentó, y le vemos a Cristo presentándose después de la resurrección para que sea la evidencia de que hombres, mujeres de diferentes pensamientos le vieron después de que le pusieran en un sepulcro, en la evidencia de la resurrección. Y en el momento en el que Cristo va a ascender a los cielos, allí hay unos judíos presentes donde están discutiendo, están diciendo, se va a marchar el Mesías y ahora vamos a ponernos en el lugar de aquellos hombres. Hechos capítulo 1 verso 6, entonces los que habían reunido. Quiero que se imaginen por unos momentos que usted estaba reunido allí, en el momento donde Cristo va a ascender a los cielos al Padre.
Y usted allí reunido va a ver todo eso. Si tuviera la oportunidad de preguntarle algo antes de marcharse, ¿qué le preguntaría? Entonces eso es lo que estaban discutiendo. ¿Qué le preguntamos antes que se marche? Preguntémosle, que nos responda, dice la Biblia. Le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era como decir, sabemos que te marchas y tenemos una necesidad dentro de nosotros que necesitamos que la sacies antes de que te marches. Dinos, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? En otras palabras, los allí presentes querían tener un curso de escatología intensivo, eventos futuros, eventos del porvenir. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Dinos cosas del futuro. Danos una clase de escatología rápida de la boca del mayor de los maestros. Dinos cosas del futuro, pero cosas que nos benefician a nosotros. No queremos saber cómo vas a restaurar otro reino. Queremos saber cuándo restaurarás el reino de Israel. Tenemos la necesidad de que nos hables y nos digas qué va a pasar con nuestro futuro aquí en tu reino, en Israel. Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús les está diciendo, mirad, tenéis una necesidad en vuestra alma. Queréis saciar la necesidad antes de que yo me marche. Queréis que os diga cómo es que yo voy a hacer las cosas y cuándo voy a hacer las cosas. Y Jesús les dice, pero mirad, olvidaros de cómo y cuándo yo haré las cosas. Porque lo primero que tenéis que saber, que por encima del conocimiento, que antes de saber cómo es que yo haré las cosas, de saber cuándo yo haré las cosas, hay la primera necesidad que tenéis que saber es esta. Capítulo 1, verso 8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Ay, alabado sea Dios! Estaba diciendo, habéis venido en mí a punto de yo ascender al Padre para que os diga cómo y cuándo yo haré las cosas en beneficio de vosotros, pero no os toca saber cómo yo haré las cosas ni cuándo las voy a hacer, porque la primera necesidad que tenéis que tener es esta, es ser llenos del Espíritu Santo para recibir poder. Entonces, Cristo le decía, antes del conocimiento, hay una prioridad, es que seas lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, para ser lleno del Espíritu Santo no se requiere tener conocimientos. Estudia todo lo que pueda, yo estudio todo lo que puedo, leo todo lo que puedo, pero yo he entendido que para ser investido del poder de lo alto no necesito ir a ninguna escuela de teología, ni saber escatología, ni saber todas las palabras que terminen en logía en cuanto al estudio de la Biblia. No necesito saberlo, porque me basta con decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que en mí venga un poder de lo alto. Y atención, cuando el Espíritu Santo llena a una persona, a un hombre y a una mujer, lo primero que produce no es conocimiento, no son aplausos, no son halagos, es que dice la Biblia, seréis lleno del Espíritu Santo y me seréis testigos. Cristo está diciendo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seáis investidos de poder, lo que produce la llenura del Espíritu Santo, lo primero es que te convierte en un testigo. Y ahí la palabra testigo tiene que ver con mártir. Y la palabra mártir tiene que ver con si es necesario exponer mi vida
Entonces, el primer efecto de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es que te convierte en un testigo. Y atención, el orden. Me seréis testigo en Jerusalén, donde estáis. Número 2, en Judea, en la ciudad vecina. Número 3, en Samaria. Y fijaros que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Y luego dice hasta la tierra. Entonces lo que Cristo está diciendo es que cuando seáis investidos del poder de lo alto y seáis llenados de mi Espíritu Santo, lo primero que va a producir en vosotros es que seréis testigos. Y seréis testigos en el lugar donde vivas. Y luego tus vecinos sabrán que tú eres cristiano. Y luego esa fama llegará hasta tus enemigos, Samaria. Y de modo que cuando hayas conquistado aún a tus enemigos y reconozcan quién eres, estás preparado para que yo te esparza hasta lo último de la tierra. Pero queremos venir a Dios y queremos que el orden de prioridades se revierta. Queremos que Dios nos lleve a las naciones sin primeramente ser testigo en Jerusalén, después en Judea, luego Samaria. Y cuando somos testigos ahí, entonces Dios nos ha preparado para ir hasta lo último de la tierra. La importancia del Espíritu Santo o la importancia de la llenura del Espíritu Santo es que Él te convierte en un testigo. Esa es el primer efecto que produce la llenura del Espíritu Santo. Pero miren, ¿por qué es tan importante ser lleno del Espíritu Santo? No solamente porque te convierte en un testigo, sino porque te capacita para servir. Porque a menos que no seas lleno del Espíritu Santo, no habrá una capacitación de servicio. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y verso 3, dice: buscad pues a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, fíjense, llenos del Espíritu Santo. Y luego el otro requisito es y sabiduría. Date cuenta que antes de la sabiduría es la llenura del Espíritu Santo. La importancia de la llenura del Espíritu Santo, oigan, primero es que me convierte en un testigo. Número 2, es que me capacita para servir. Y ahí, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, había un problema, y es que resulta que los apóstoles se dedicaban a servir a todos los creyentes. La iglesia primitiva había crecido tanto, la iglesia primitiva, que ellos, cuando hablaban de servir a las mesas, era el repartir alimento a todos. Repartían tanto alimento durante el día que no tenían un tiempo para orar, un tiempo para el estudio de las Sagradas Escrituras, en aquel entonces el Antiguo Testamento, y para demostrar por medio de la profecía que Cristo era el Mesías. Descuidaban la oración, descuidaban la lectura, y entonces ellos dicen: necesitamos a alguien para servir a las mesas. No es que servir a las mesas fuera algo indigno para un apóstol, no, porque vemos a Cristo, el mayor de los mayores, sirviéndoles a los apóstoles. Lo que pasa es que a causa de servir a las mesas, ellos descuidaban la oración y la lectura, y entonces básicamente el problema radicaba en esto: ¿de qué nos sirve alimentarles materialmente si se van a morir espiritualmente? Nadie les va a predicar, y ¿cómo les vamos a predicar si no oramos para recibir? Entonces, no es que sea un trabajo indigno servir, no, es que les quitaba de la oración y de la lectura. Entonces, para que tuvieran alimento material y también espiritual, buscaban a gente capacitada para servir a las mesas, para repartir comida, y necesitaban a gente como llena del Espíritu Santo. Fijaros, para repartir un trozo de pan celestial, un trozo de pan del reino, para repartir un poquito de arroz a lo mejor, para repartir la comida del reino, se requería gente llena del Espíritu Santo. Para dar de comer, gente llena del Espíritu Santo. No puede haber iglesias secas del Espíritu Santo. No puede haber púlpitos secos. No puede haber ministros, predicadores, pastores, cantores, serviciales sin llenura del Espíritu Santo. Requiere hoy día
la iglesia, hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean capaces de poder servir. Y no servir bien. Escucha, cuando el Espíritu Santo te llena, te capacita para servir, pero no para servir normal, no, para servir bien. Porque cuando el Espíritu Santo te capacita para servir, lo que realizas son obras maravillosas. Por eso Éxodo capítulo 35, verso 30, dice la Biblia: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, atención, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Atención, para proyectar diseños, para trabajar en el oro, en plata y en el bronce, en la talla de piedras de engaste, en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y lo ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Increíble. Y lo ha llenado Dios de sabiduría de corazón para que haga toda obra de arte y de invención, para inventar todo diseño. El Espíritu Santo llenó a este Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y cuando él servía, realizaba obras maravillosas, obras de invención, de toda buena arte. Proyectaban diseños en su corazón. Miren, nos han enseñado y nos han enseñado bien. Y no tenemos que rechazar el fundamento de lo que nos han enseñado. Pero requiere hoy día la Iglesia la llenura del Espíritu Santo para que se levanten hombres y mujeres con nuevos proyectos y diseños en el corazón. Necesitamos hombres y mujeres que empiece Dios a usarlos de una manera que cuando la gente empiece a ver cómo Dios les está usando, digan: ¿pero qué es esto? ¿Pero de dónde han salido? ¿Pero cómo es posible si esto es algo nuevo? Y fíjense, sin romper, sin pisotear, sin rechazar el fundamento tan bueno que nos han enseñado, requerimos la llenura del Espíritu Santo para proyectar nuevos diseños. El sello es un nuevo diseño, a eso me estoy refiriendo. Imaginaros que alguien se levanta en medio de la iglesia y dice: bueno, como esto no se hacía antiguamente, el sello es pecado. No, señor, esto es una nueva invención. El Espíritu Santo nos ha llenado de modo que proyectamos diseños. Hoy yo estaba haciendo las pruebas de sonido, estaba escuchando al tío Juan cómo hablaba y cómo anunciaba el culto, y de pronto me llaman por teléfono y miro el nombre de quien me llamaba y ponía tío Juan. Digo, no puede ser, le estoy escuchando hablar y me está llamando por teléfono, ¿cómo es posible? Y cuando yo he cogido el teléfono le he dicho: tío Juan, ahora mismo le estaba escuchando y le estoy escuchando anunciar el culto. Y me ha dicho: sí, pero es que tengo una aplicación que me he descargado, que yo puedo ir anunciando el culto, puedo ir pusiendo alabanzas, puedo ir pusiendo predicaciones. Oigan, ¿cómo se llama eso? Es que la llenura del Espíritu Santo hace que una persona comience a ¿qué? A inventar diseños, a producir cosas nuevas. Necesitamos que dentro del fundamento que nos han enseñado, una llenura del Espíritu Santo para ofrecer algo nuevo, que tenga la esencia de lo antiguo pero que sea moderno. Ay, Padre, espero que me estén entendiendo en esta noche. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, número 4, para ser guiados. Por eso es que Lucas capítulo 4 y verso 1 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo, alma. Y habrá alguien que me está escuchando que diga: bueno, yo he aceptado a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo ha hecho morada, yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo. Lea: Jesús lleno del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, papá. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, yo había leído este texto mil veces, pero cuando Dios me dio este mensaje, este texto a mí me rompió, hermanos.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Fíjense, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren, aquí hay dos perlas maravillosas. Número uno, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahí la palabra lleno, en el griego, implica ser cubierto. Y me dirán, Eugenio, ¿cómo es posible que alguien lleno sea cubierto? Si son dos cosas diferentes. Porque lleno tiene que ver con algo interno y cubierto tiene que ver con algo externo. Entonces, ¿cómo aquí lleno tiene que ver con cubierto? Yo lo explico. Usted coja un vaso de agua vacío, lo pone debajo del fregadero y usted lo llena hasta el borde, hasta arriba. Cuando está llenado arriba de agua, el vaso está lleno. Pero no apague el grifo y siga pusiendo el vaso de agua bajo ese agua. Después de ser lleno, el agua empieza a derramarse. De modo que el mismo agua que hacía que el vaso estaba lleno, al ya no haber dónde llenar, empieza a rebosar. Y ya no es que esté lleno, ahora es que está cubierto, porque el agua cubre todo el vaso. Cuando la Biblia dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, tiene que ver con eso. Fue llenado tanto interiormente que donde ya no hubo donde llenar fue cubierto por el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Pidamos a Dios, Señor, llénanos tanto interiormente que donde ya no tengas que llenar, ese mismo Espíritu Santo nos cubra. Y llenado tiene que ver con dentro. Llénanos y sana nuestras heridas internas. Sana nuestro interior. Pero sigue llenándonos para que esa misma llenura nos cubra y los sentidos están afuera. Y cuando ya hemos sido llenos y ahora empezamos a ser cubiertos por el Espíritu Santo, los sentidos comienzan a cubrirse, de modo que ya antes de ver algo se filtra por la llenura del Espíritu Santo y ya no ves lo que no le agrada. Los oídos se filtran de modo que ya no oyes lo que no le agrada. La boca se filtra de modo que ya no hablas lo que a él no le agrada. Las manos se cubren de modo que no golpeas, porque sabes que eso es lo que no le agrada. Llénanos tanto que donde ya no haya donde llenar, que ese mismo Espíritu nos cubra. Y fíjense, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y después de ser lleno, entonces ese mismo Espíritu lo llevó al desierto. Primero lleno. Y una vez que has sido lleno y cubierto de mi Espíritu, entonces estás capacitado para guiarte. Porque el Espíritu Santo no va a guiar a nadie a menos que no lo llene. Hay gente que tiene la necesidad de que el Espíritu Santo le lleve a su propósito. El Espíritu no guía a nadie a menos que no lo haya llenado antes. Y si estás esperando que Dios, el Espíritu Santo, te guíe a las naciones, tengo que decirte que en el primer lugar donde el Espíritu Santo te va a guiar después de llenarte, volvió del Jordán y lo llevó al desierto. Porque el primer escenario donde el Espíritu Santo te va a guiar va a ser al desierto. Porque será el desierto el lugar donde Dios use para tratar contigo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, sí, oigan, para que ese mismo Espíritu Santo nos guíe al desierto. Fíjense que en el capítulo 5 de Mateo Jesús está en un monte alto, en el monte de los Olivos, está sentado tranquilamente y predicó el sermón del monte, donde 3 días
Los niños le entendían, los ancianos le comprendían, las mujeres le comprendían, los hombres le comprendían. 3 días enteros, Jesús enseñando el evangelio del reino. Nadie se movía. Pero antes del capítulo 5, fíjense, en el capítulo 1 leemos del nacimiento de Cristo. En el capítulo 3 vemos que el Espíritu Santo lo llenó en el Jordán. En el capítulo 4 de Mateo le vemos a Jesús en el desierto. Entonces en el capítulo 5 es que le está predicando el sermón del reino. Número 1 había un nacimiento, número 2 un bautismo, una llenura, y número 3 un desierto. Y cuando ha habido un nacimiento, una llenura y un desierto, entonces el siguiente nivel es que Dios te suba a lo alto, porque Dios no se va a poner nervioso en hacerte famoso. Porque Dios no tiene envidias. Porque Dios sabe que si has nacido de nuevo, has sido llenado por su Espíritu Santo y Él te ha guiado al desierto, aunque Él te dé fama, sabe que esa fama no te va a destruir, sino que la vas a usar como una plataforma para decir, ¿sabéis qué? No hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo. A Dios no se va a poner nervioso en convertirte no en una estrella, sino en su estrella. En el capítulo 2 aparece no una estrella, aparece su estrella. Su estrella guió a los magos a través del desierto, y después de que los magos siguieron a la estrella, cuando llegaron donde el niño, la estrella desapareció. Dios no se va a asustar en convertirte en una estrella, porque sabe que cuando Dios te convierte de un ser humano normal a su estrella, tu trabajo es guiar a otros a través del desierto de este mundo, llevarlos a los pies del Salvador, y cuando ellos estén allí, desaparecer de escena para que la gente se arrodille y ofrezca sus presentes a los pies del Salvador. Dios no se va a poner nervioso. Es más, Dios quiere llevarte a las naciones, Dios quiere hacerte famoso, pero antes tiene que haber un nacimiento, tiene que haber una llenura y tiene que haber un desierto. Él prepara a gente y luego las manda. Él no manda gente y después las prepara. Y con esto voy a acabar. Llenados para ser diferentes. Marcos capítulo 1, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto?». No dijeron: «¿Quién es este?», dijeron: «¿Qué es esto?». ¿Te das cuenta? Él vino con algo nuevo, con una novedad. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Te das cuenta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y miren, y pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. ¿Qué es esto? Fijaros que en los días de Jesús esto alteró mucho a los religiosos, fariseos, escribas, saduceos. Los enfadó demasiado. Los enfadó demasiado porque en los días de Jesús un maestro, fíjense, enseñaban a los niños que si tenían vivían el peligro de tener que elegir si moría su padre o morir el maestro, imaginaros un lugar, un momento de peligro, tienen que salvar a uno, o deja morir el padre o deja morir al maestro. Los judíos enseñaban desde pequeño que muera el padre, pero salva a tu maestro. ¿Por qué? Porque la influencia de haber crecido bajo un gran maestro, a mayor influencia de maestro, mayor influencia en la sociedad, en la comunidad judía. O sea, que
que desde pequeño fueras criado por un gran maestro, eso era algo de tanta honra, que fijaros, cuando el apóstol Pablo, hubo un momento en el capítulo 22, en el verso 3 dice, y yo de cierto soy judío, y él empieza a hablar de sí, dice, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instituido a los pies de Gamaliel. ¿Por qué no dice quién fue mi padre? No, dice quién fue mi maestro. Mi maestro fue Gamaliel y yo estudié a sus pies. ¿Por qué Pablo, para hablar de quién es él, para crear influencia entre los que le estaban escuchando, dijo quién era su maestro? Porque Gamaliel era un maestro de influencia, y si él decía que yo he sido instituido a los pies de Gamaliel, mi maestro ha sido Gamaliel, si Gamaliel tenía influencia entre el pueblo, entonces sus alumnos también lo tenían. Si Gamaliel era un maestro respetado, sus alumnos también eran respetados. Por eso es que era la importancia de un maestro, de estudiar en una escuela buena y bajo los principios de un gran maestro. Y fijaros que el apóstol Pablo no estudia a los pies de un cualquiera, no, Gamaliel, que Gamaliel fue un maestro, una persona tan influyente en la comunidad judía, que en cierta ocasión había un problema. En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 33 en adelante, la Biblia dice que unos discípulos tenían un problema, y es que la multitud quería matarlos. Entonces, dice la Biblia, y se levantó en medio de ellos un tal Gamaliel, que es el maestro, y les mandó que se callaran. Todo el mundo se calló, escuchaban a este maestro, tenía mucha influencia en medio de la comunidad, y dijo, mirar, resulta que hubo un tiempo en que se levantó Leudas y le seguían gente, como 400, pero se desvanecieron, y luego vino otro y también formó una revolución, pero desapareció. Y él les dice, Gamaliel, os voy a dar un consejo, dejarles en paz. Miren, si esto es cosa de hombres, tarde o temprano va a desaparecer como han desaparecido los otros. Pero como lo que ellos traigan sea de Dios, no habrá nadie que pueda detenerlos. De modo que ese discurso salvó la vida de los apóstoles. Pero de pronto llega alguien que no obedece a ningún maestro, alguien que no le representa ninguna escuela. De pronto aparece alguien que ningún maestro responde por él, porque él no dice, mirar, he estudiado en tal escuela, bajo la influencia de tal maestro. No, de pronto aparece alguien que le llaman el carpintero de Galilea. Alguien de la nada, que de pronto empieza a entrar en las sinagogas y empieza a echar demonios. Y la gente empieza a decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es este que trae? Y él no representaba escuelas. No había detrás de ellos ni fariseos, ni escribas, ni saduceos, ni intérpretes de la ley. No, él no representaba ninguna escuela, por la razón de que él era el cumplimiento de las profecías. Porque el cual, siendo el resplandor de la gloria y la misma imagen de su sustancia, el que sustentaba todas las cosas con el poder de su palabra, estaba en medio de ellos, sin ser representado de ninguna escuela y sin responder a ningún maestro. Por lo tanto, entiendo ahora que Jesús volviera loco al mundo religioso y a la comunidad judía. Entiendo que Jesús le persiguieran y todo el mundo quisiera matarle, porque no había maestro que respondiera por él, ni había escuelas que respondieran con él. Y la pregunta es, ¿cómo logró Jesús que el mundo y la comunidad judía y todo el mundo religioso fuera desbaratado? ¿Cuál fue el secreto? Él dijo en Lucas capítulo 4 y verso 18, y termino. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fue la llenura del Espíritu Santo en la persona de Cristo
que dice la Biblia que por el Espíritu de Dios echaba fuera los demonios. Y él dijo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a este lugar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Número 1, para ser testigos, para servir, número 2, para que cuando sirvamos, número 3, lo hagamos bien. Número 4, para ser guiados. Número 5, para demostrar lo que somos, para ver una demostración del Espíritu. Por eso Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasiva humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. De modo que cuando él predicaba un mensaje ilógico, irracional, Cristo murió en la cruz, eso era una locura para los judíos, era una locura para los gentiles, era una locura para los griegos. Pero el único que puede convertir una locura en el poder de Dios, la palabra de la cruz, es el Espíritu Santo. Por eso hoy he querido invertir este tiempo en hablarles de la importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Ha sido todo un honor sintetizar este mensaje. Y recuerden la importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente.